Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy. Hoy es 21, hoy es jueves. Saludo fraterno y cordial a todos los que ven mi reflexión a esta hora. Gracias por acompañarnos. Nosotros los católicos sentimos una gran felicidad de celebrar este momento de Adviento, de gozo, de alegría. Adviento es la venida del Señor y por eso estamos gozosos y alegres de saber que el Señor viene a nosotros. Nosotros no celebramos el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no celebramos eso. Nosotros celebramos el acontecimiento como tal de que hace en el 700 años antes de que Jesucristo nacer, Isaías profetizó que el Señor le dijo, Dios le dijo a Acaz, pídeme una señal, y Acaz no se la quiso pedir, pero Dios de todas maneras se la dio. Mira que la Virgen está encinta y dará a luz a un niño que es el Mesías, que es Dios con nosotros. Y ese acontecimiento es el que estamos celebrando en Adviento. El saber que 700 años después Dios cumplió con esa promesa. Y eso nos regocija a la humanidad entera, porque gracias a ese momento histórico que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, iba a empezar una nueva historia para la humanidad. Recordemos, los seres humanos antes de la venida de Jesucristo morían y morían. No había redención para ellos, no había perdón para ellos. Ellos prácticamente iban a una especie de infierno, los que eran menos malos. Y los que eran muy malos, pues de una vez iban para el infierno. Pero los menos malos se iban para una especie de infierno donde de allí no podían salir. Porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito en las Escrituras. Que iba a venir el Mesías, el que nos iba a dar la vida eterna. Que Él tenía que padecer, sufrir. Pero que iba a ser crucificado, iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar y nos iba a liberar de esos pecados. Ese acontecimiento de saber que Dios cumplió su promesa es lo que nosotros, la Iglesia Católica, celebramos. Nosotros no celebramos el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la fecha del 25 de diciembre nosotros los católicos la tenemos clara. Jesucristo no nació en esa fecha, no tenemos ni idea en qué fecha nació. Pero lo que sí celebramos es que a raíz de esa fecha del 25 de diciembre, los paganos celebraban el 25 de diciembre al dios Sol. Y celebraban a ese dios Sol como un gran acontecimiento. Y la Iglesia Católica, que es la primitiva, la de los inicios, empezaron a observar eso. Y entonces ellos a los paganos le dijeron, sí señores, la fecha del dios Sol es bonita, pero es mucho más interesante la fecha del Dios creador del sol y del universo entero. Por lo tanto, esta fecha la vamos a consagrar es a Dios, al único Dios que creó el sol y las estrellas y el universo entero. Y ese acontecimiento lo celebramos el día 25 de diciembre porque es el día más largo y es la que la fiesta pagana lo celebraban. Y la Iglesia Católica adoptó ese día para celebrar la Navidad y tomarla para sí. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide, porque hoy el Evangelio se va a tratar de esto, de la alegría que se nos da a nosotros los católicos de saber que Dios cumplió su promesa, y eso es lo que vamos a ver en las lecturas. La primera lectura es del libro del Cantar de los Cantares, 2 del 8 al 14. Llega mi amado saltando sobre los montes. Oír que llega mi amado, saltando sobre los montes. Voy a decir una cosa, antes de iniciar para que ustedes lo entiendan perfectamente. Estamos celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra, que nace en un pesebre humilde y es nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así es que este Cantar de los Cantares se refiere a esa venida. Llega mi amado, llega mi amado. Oír que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí.
levántate, amada mía. Vamos a interpretar ese pedacito como su iglesia. Su iglesia. El amado es Jesucristo, el novio. Y la amada es la iglesia del Señor Jesucristo, que está reflejada en Mateo 16, 18. Mi amado es Jesucristo y mi amada, Jesucristo hablándole a su iglesia. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido. ¿Se acuerdan lo que yo les dije ahorita? Que antes de que Jesucristo naciera o muriera en la cruz, los que morían en el Antiguo Testamento. Los que morían. Y es lo que estamos interpretando en este pedacito. Hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno. Las lluvias han cesado y se han ido. Brota flores en la vega. Llega el tiempo de la poda. El arrullo de la tórtola se deja oír en los campos, apuntan los frutos en la higuera. La viña en flor difunde perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Eso que yo les acabo de decir es una muy bonita interpretación de la venida de nuestro Señor al mundo, el Mesías. Es lo que acabamos de leer. El Cantar de los Cantares es un libro de poesía. Canta hermoso, escribe hermoso, leen las cosas de una forma tan delicada y tan bonita que uno se deja extasiar de su lectura. Y aquí vemos cómo le damos gracias a Dios por la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Jesucristo se gloría con su novia, que es su iglesia. Y como el Cantar de los Cantares nos presenta un dulce romance entre ellos dos. Jesucristo el novio y la novia su iglesia. Vamos a leer el Salmo. Salmo 32, 2, 3, 11, 20, 12, 20, 21. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañado los vítores con bordones. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Y me gusta esta frase: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichosa la nación que escogió a Dios, al Señor como su Dios. Dichoso el pueblo que escogió como heredad. Y esto lo tengo que decir de una manera muy clara, de esta manera: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y esa voluntad que hace de la voluntad del Padre son los dichosos, el pueblo que escogieron a Dios como su Señor. Algunos no. Por eso el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? ¿Quiénes son los que se van a salvar? Y yo voy a ser reiterativo en esto muchas veces. Los que se van a salvar son los que le obedecen a Dios. Y los que le obedecen a Dios son la mayoría de la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo. Si tú que me estás escuchando estás en otra congregación, estás en otra iglesia, tenga la plena seguridad, con todo el cariño que yo le digo, que no será salvo, a menos que regrese al redil, a la iglesia que fundó Cristo en Mateo 16, 18 y 19. Y yo te digo que tú eres Pedro,
piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Te entrego las llaves del cielo, y lo que tú ates quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En esa es la iglesia de Cristo, y ese es el pueblo de heredad que Cristo escogió. No hay otra iglesia. No, es que aquí también cantamos bonito, no, es que aquí también aleluyamos bonito, es que aquí hacemos profecía, es que aquí arrojamos demonios, es que aquí hacemos milagros. No, Dios tendrá misericordia de nosotros. No. Dios no tendrá misericordia sobre esas personas que, habiéndose salido de la iglesia católica y habiéndose ido a otra congregación, Dios no tendrá esa misericordia que todo mundo espera. Porque si no, entonces Jesucristo me estaría mintiendo a mí en Mateo 7, 21, 23. Me estaría mintiendo en Mateo 7, 21, 23. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y algunos me dirán: Señor, nosotros en nuestra congregación profetizábamos en tu nombre. Nosotros en nuestra congregación arrojábamos demonios en tu nombre. Nosotros en nuestra congregación hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les contesta: no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. El Señor me estaría mintiendo a mí, a César Arturo Arias, donde eso no se cumpla. Y yo estaría diciendo cosas que no son. Pero si está escrito en la Biblia, se cumple. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Por lo tanto, toda persona que esté por fuera de la iglesia católica, saliéndose a otra congregación y creyendo que allá va a encontrar la salvación, no la va a encontrar, no la va a encontrar, a menos que regrese al redil, a menos que regrese al redil de Cristo, que es su iglesia. Vaya donde un sacerdote, pida perdón por su pecado de apostasía, que es apostatar en contra de la palabra de Dios. Pida perdón y luego reciba la Eucaristía, porque ahí está su cuerpo y su sangre, y quien coma de su cuerpo y de su sangre tendrá vida eterna. Solo así se podrá salvar una persona. No, César, eso es mentira lo que usted está diciendo. Bueno, yo ya le dije. Y en Juan 20, 23 también dice lo mismo. Juan 20, 23. El Señor exhala el Espíritu Santo sobre ellos, les entrega el Espíritu Santo y les da la orden: vayan, a quienes les perdonaran los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. El Señor es claro en su palabra, y usted dice que no, que eso no es así. Mi hijo, ¿qué vamos a hacer pues? Pelear no podemos. Decirle yo otra cosa diferente no puedo. Ya lo que lo escrito está. Y Jesucristo dice muy claro: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Si usted persiste en que eso no es así, mi hijo, ¿qué vamos a hacer pues? Ya se le dijo la verdad, es consciente de lo que está escrito en la palabra. Si usted lo quiere interpretar como su pastor, se lo quiere enseñar, engañándolo, acéptela, pero acepte las consecuencias. Vamos a leer San Lucas 1, del 39 al 45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ave María, si aquí que voy a decir una cosita. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó de Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Varias cositas para reflexionar sobre este tema. La primera: María va y visita a Isabel, su prima, porque el ángel se lo reveló.
O si no, María no se daba cuenta que Isabel, la mujer de Zacarías, había concebido a luz porque Dios le había dicho que ella, que era estéril, iba a concebir un niño que se iba a llamar Juan. Y María se enteró porque el ángel San Gabriel fue y se lo dijo: mira a María, tu prima, que está encinta y dará a luz un hijo. Y eso hizo que María dijera: ¿cómo? ¿En serio? No, entonces me voy a visitar a mi prima. Y se fue a visitar a la prima. Y estando allí viene este pasaje bíblico que está en el Santo Rosario. Esto que nosotros vamos a leer está en el Santo Rosario. Y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura. Ese pedacito, saltó la criatura, se refiere al primer texto del Cantar de los Cantares. La alegría que produce saber que viene el Señor, el Mesías, que va a nacer, que va a estar con nosotros, que definitivamente la promesa de Dios se va a cumplir. Saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Ojo con esto. Ojo con esto, que cuando nosotros lo leemos como, ¿no? Pues se llenó de Espíritu Santo. ¿Y qué? Esto es muy importante. El que ella se haya llenado de Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo a través de ella va a decir unas cosas muy importantes. De resto, a Isabel no se le hubieran ocurrido. A lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de Espíritu Santo, somos capaces de hablar tan bonito como lo estoy haciendo yo en el día de hoy. Solamente a través del Espíritu Santo podemos hablar tan bonito de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Espíritu Santo, contagiando a Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso lo leemos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aquí está. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A quién se refiere? A Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Isabel. ¿Por qué lo está diciendo? Porque el Espíritu Santo inundó a María, a Isabel, de él, para que dijera estas cosas tan bonitas. Y mire más cosas bonitas que dice Isabel a través del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Oiga, yo nunca había tenido en cuenta hasta que vi los videos del Padre Luis Toro. El Padre Luis Toro, cuando refutan los adventistas y los hermanos separados, que María no es madre de Dios, porque si fuera madre de Dios, entonces Dios habría nacido del vientre de María, y Dios, antes de que María naciera, Dios ya existía desde la creación. Luego ella no puede ser la madre de Dios, eso no es imposible. Dios no tiene madre, no tiene padre, Él es el único. Entonces se confunden con sabiduría humana en algo que está escrito de esa manera. Por eso es que Dios le da un poder engañoso a los hombres para que crean en la mentira. Ese es el evangelio que les iba a leer ayer, que les decía: Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y no sean salvos. Les ha dado un poder engañoso. Entonces, cuando el pastor dice María no puede ser la madre de Dios, entonces, porque primero fue Dios y después fue María, entonces eso no puede ser posible. Y se engañan ellos tonticos con su sabiduría humana, y Dios les da un poder engañoso para que crean en esa tonta mentira. Pero aquí está la verdad. María es madre de Dios. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque el Espíritu Santo se lo revela a Isabel en sus labios. Isabel lo pronuncia. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor con S mayúscula? ¿Quién es el Señor con S mayúscula? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Recordemos que ayer María decía el ángel San Gabriel: darás a luz a un niño que será el Mesías, por cuyo nombre le pondrás Jesús, que significa Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Luego, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Quién dio a luz a Jesús? María.
Luego María es madre de Jesús, madre de Dios. Eso es una lógica. Entonces nada nos confunde a nosotros los católicos al aceptar esta verdad. Pero un pastor mentiroso va y engaña a un montón de tontos, ignorantes, y los convence de esa tontada y creen que eso es así, cuando aquí está escrita la verdad. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y esto es muy importante. Dichosa tú, dichoso tú, porque has creído en la palabra de Dios y no le has puesto ningún inconveniente, sino que la has aceptado tal y cual está escrita. El ángel San Gabriel vino, le dio una buena nueva a María. María le dijo, pero ¿cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? Y el ángel le explica que será por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María lo único que hace es decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se retiró. Esto es lo que está escrito acá. Dichosa tú, María, porque has creído en la palabra de Dios. Lo que ha dicho Dios hace 700 años con Isaías se cumplirá. Y se ha cumplido en ti, María. Por eso, dichosa tú, María, que en tu vientre viene el Señor. La madre de mi Señor vas a ser tú. Y dichosa tú, María, porque has creído en esa buena nueva. Ahora nosotros, 2000 años después, 2023 años, tenemos derecho a dudar. Es lo más absurdo y tonto del mundo, que 2000 años después nosotros dudemos de la palabra de Dios, cuando ya todo se ha cumplido. 700 años antes, Isaías profetizó que Dios le dijo a Acaz que iba a darle una señal y que el Mesías iba a nacer. Y 700 años después, eso se cumplió. Y 700 años después, en el año 0, realmente nació un niño en un pesebre humilde que era Jesús en el vientre de María. Y 2023 años después nos dimos cuenta que eso fue verdad, que todo eso que Dios había profetizado se cumplió. ¿Tenemos derecho nosotros a dudar de esto? Ninguno. Más fácil nos condenamos nosotros por la ignorancia de no aceptar lo que ya está escrito. Espero que ustedes hayan entendido y sientan gozo de que estamos celebrando el Adviento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, como una gran fecha. Gracias, Dios, por habernos regalado a nuestro Señor Jesucristo para salvación de la humanidad entera. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.